Bueno, habíamos quedado con la tarea de tomar lectura del texto de Alex Fernández Vaz sobre las anotaciones sobre la relación entre la subjetividad y la objetividad en el proceso de investigación, 8 ideas sobre la elaboración de proyectos. Así que la idea para este espacio es que ustedes vayan presentando los puntos que desarrolla ahí Alexandre y ver si hay alguna idea, algún problema, si les sirvió para orientar su propia investigación, si están en desacuerdo con algún punto o necesitan algún tipo de aclaración como para poder debatir acerca del texto, ir eh, de alguna manera analizando el texto. Así que los escucho. ¿Han trabajado en el texto, como se ha dicho, desde las 4 hasta las 5? En base a eso vamos a seguir avanzando. Sí, profe, sí. Bueno, la consulta, pregunten así. Sí, Así. son pautas que más o menos estamos leyendo, que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar nuestra investigación. Sí, nos va guiando. Bueno, ¿cuáles son las dudas? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su punto de vista? Parece que han leído nada, ¿eh? Dándome la siesta, parece. Vamos, vamos. Retomemos los Profe, ahí puntos. en el Dale. punto 8, en el punto 8 donde dice, en general la investigación trae mejores frutos cuando trabajamos en grupo de investigación con un proyecto integrado. Bueno, y después al final dice es cuando un simulacro de crítica que solamente se reitera. Ahí yo en ese punto eh, entendía, o sea, me surge la duda de que si necesariamente nosotros tenemos que, a la hora de investigar, buscar algo que esté fallando o bien hablar de algo que ya está escrito. Por ejemplo, alguna, no sé, algo que yo considere que una problemática sería, eh, o solamente hablar de un tema en específico, investigar de algo en específico.
Sí, en principio las investigaciones son específicas, digamos. Eh, una investigación en general, digamos, no tiene sentido, digamos, hacerla, ¿no? De alguna manera eso ya está dicho en el punto 1 y en el punto 2, ¿no? O sea, eh, lo importante de una investigación no es que modifique la realidad, dice en el punto 1, sino que modifique la manera de pensar del investigador respecto de esa investigación, digamos. O sea, yo decía hoy a la mañana, un investigador es alguien que eh, reconoce que no sabe, ¿no? Si no se reconoce que no se sabe de algo, no se puede investigar, ¿no? Siempre doy el mismo ejemplo. Hace unos años, una profesora de Córdoba vino y me dijo, yo quiero demostrar que la educación física es fundamental en el nivel maternal, en el jardín maternal, que va de 45 años, 45 días, perdón, a 2 años. Y entonces le dije, bueno, entonces no vas a hacer ninguna investigación, porque si vos lo único que querés es demostrar que la educación física es importante, estás tratando de que la investigación confirme lo que pensás, ¿no? Y lo que pensás puede ser fruto del sentido común, lo que pensás puede ser fruto de una creencia, lo que pensás puede ser fruto de, de tener puesta la camiseta de la corporación que representás. Por eso, bueno, cuando logró pasar esa euforia de querer demostrar algo, fue a buscar el currículum del jardín maternal en Córdoba y encontró que no hay ningún apartado de educación física. O sea que lo primero que descubrió es que para la educación física, para el nivel maternal, no tiene ninguna importancia. Ni siquiera los que escriben currículum para ese nivel se habían propuesto nada sobre lo que... Después de eso fue a hablar con los profesores que trabajan en eso, que son pocos, eh, y, y le dijeron que se manejaban con el currículum de nivel inicial. Entonces fuimos al currículum de nivel inicial, que supuestamente está preparado para chicos más grandes, y empezamos a analizar de qué trataba lo que había que enseñar, ¿no? Y lo que encontramos es que no había nada para enseñar, porque todo era natural. Entonces, ¿qué importancia tiene la educación física? Cero, ¿no? O sea, demostró su tesis todo lo contrario, digamos. Eh, en relación a esto que vos planteás, tiene que ser específicamente sobre algo y no puede ser reiterativo, ¿no? Cuando dice un simulacro de críticas o de crítica que solamente se reitera, o sea, es un simulacro de crítica, no está haciendo una crítica, ¿no? Es un texto aparentemente crítico o un dicho aparentemente crítico, en realidad no está haciendo ninguna crítica y sobre todo por ahí no está trayendo ninguna novedad al campo, qué sé yo. No sé, yo participo, bueno, dirijo la maestría en deporte, ¿no? Lamentablemente. Digo lamentablemente porque hace un año que renuncié y todavía no me aceptaron la renuncia. Eh, y suelo escuchar unas críticas al movimiento deportivo muy sesudas, pero sabidas, digamos, ¿no? O sea, estudiar el deporte para decir que es un negocio, para decir que está por encima del mercado, ¿no? ¿No? Que ahí está lleno de corrupción, que el capitalismo, eso ya lo sabemos. De hecho, lo escribieron otros hace 40 años, 50 años, o sea que decir lo mismo que ya se dijo es una repetición de la crítica, ¿no? No tiene mucho sentido. Y respecto de la parte que vos decís, bueno, es mejor hacerlo en grupo, sí, claro. Lo que pasa es que no todas las instancias de investigación permiten ese tipo de formación. Por ejemplo, ustedes ahora van a hacer una investigación en solitario, digamos, ¿no? Yo sí hago investigación en grupo, trabajo comunitariamente, eh, pero aún así, digamos, es siempre más rico trabajar con otros, ¿no? Eh,
Lo que pasa es que, bueno, en una sociedad donde todo es individualista, digamos, ¿no? Inclusive la propia educación tiende a la individualidad, es bastante difícil, digamos. Es bastante difícil trabajar con otros. Yo me suelo quejar, sin ningún éxito, por supuesto. Nada de lo que hago tengo éxito. Me suelo quejar de la falta, de la ausencia de debate en la facultad, a lo cual me contestan, bueno, tampoco hay debate a nivel de la universidad, o tampoco hay debate a nivel de la educación, y tampoco hay debate a nivel de la política. Bueno, sí, claro. Y así seguimos justificando todo el tiempo la falta de debate, ¿no? Pero creo que no sé, va, creo que respecto de eso que preguntabas, cada investigación tiene un objeto de estudio, por lo tanto es específico. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, dame un segundito, Álvaro. Álvaro, ¿es? Netamente. Porque no, estoy leyendo en el chat. Natalia pregunta sobre el punto 7. Ahora le contesto a Natalia, dale, Álvaro. Bien. No, lo que yo le quería consultar era sobre el punto 4, que habla sobre las desviaciones en el proyecto, Sí. que se puede dar, por supuesto, pero hasta qué punto es conveniente empezar a desviarse si el objetivo del proyecto es de un camino, digamos, por supuesto, pero siempre se van encontrando ramas y hasta qué punto es conveniente agarrar esa o si no directamente obviar o no llevar el apunte y continuar por nuestro objetivo. Eh, Eso que estás planteando es verdaderamente una constante en la investigación, digamos. En la medida en que uno investiga un tema, yo por ejemplo ahora estudio el discurso político del Estado respecto de las prácticas corporales. Entonces me voy encontrando con, con frases, eh, escritos, textos, qué sé yo, altamente discriminatorios, ¿no? Entonces yo me podría poner a estudiar la discriminación en el discurso político, digamos. Es una tentación continua salir del objeto y entrar en otras cosas que uno va encontrando, pero que no forman parte del objeto, ¿no? Recuerdo cuando empecé, cuando era Nobel, igual que ustedes, Nobel quiero decir principiante, eh, me llamaba mucho la atención cómo los profesores en la escuela primaria, que era lo que a mí me había tocado, tendían a discriminar a los niños pobres, ¿no? Me llamaba mucho la atención porque era muy evidente, ¿no? Que los más pobres eran golpeados por los más ricos y los profesores nunca veían el golpe del rico, sino siempre veían la reacción del pobre, ¿no? Y a ese lo castigaban, lo sacaban de la clase. Y yo iba con esa observación al campo, va, a mi equipo, yo trabajaba en equipo ya, y los demás me miraban como diciendo, está bien, pero no es el objeto de investigación nuestro. El objeto de investigación nuestro es qué hace la educación física en la escuela primaria o en la secundaria en ese momento, ¿no? Y bueno, obviamente me quedé con esa imagen, digamos, y mucho tiempo después empecé a trabajar, porque la educación física, pero era el otro objeto de estudio, ¿no? Porque la educación física nos, nos informa de tener ese tipo de mirada, digamos. Bueno, porque la educación física básicamente es racista, digamos, ¿no? Pero eso pasó mucho después. Pero la tentación de investigar otra cosa que no es lo que estamos investigando es muy común, digamos, ¿no? Porque uno encuentra otras cosas, ¿no? Cuando empezamos a estudiar con mi compañera
sobre la danza hace ya 12 años. Nunca pensé que me iba a encontrar lo que me encontré, digamos. Sin embargo, eh, no solo en el camino histórico que fuimos haciendo y de la historia de la danza, sino en la actualidad, digamos, ¿no? O sea, cómo se repiten. Nunca pensé que me lo iba a encontrar. Por eso el punto que vos planteás es un punto interesante, porque vas a estar tentado de desviarte de tu objeto, pero si tenés claro cuál es el objeto de investigación, eso va a servir para otra investigación. En esta no va a entrar, pero en otra puede ser que, ¿no? Y forma parte de alguna manera del pensamiento crítico que yo hablaba hoy a la mañana. Sin pensamiento crítico esas cosas no se ven, ¿no? Eh, pero para eso hay que, como dice Natalia, que hacía la pregunta en el chat, digo, para vincular las dos cuestiones. Digamos que está bien hablarlo un poco, pero no profundizarse demasiado. Claro, lo correcto sería plantearlo, ¿no? Por ejemplo, en esa investigación que te estoy contando, donde yo veía esto de la discriminación, una de las conclusiones es que los profesores de educación física no están confundidos, están formados en la confusión, ¿no? Y esa confusión hace que no sepan lo que tienen que hacer, entonces estén más preocupados por cuestiones disciplinarias, ¿no? De control de la conducta de los estudiantes, de los alumnos, como se dice, ¿no? Pero nada más, porque eso es lo que vimos, ¿no? Eso lo comprobamos eh, porque fuimos a buscar la bibliografía y la bibliografía es confusa, no dice con claridad, ¿no? Dice que tenemos que decir una cosa pero hacer otra, o dice lo que tenemos que hacer pero decimos otra, ¿no? O sea, de un orden totalmente distinto. Bueno, eso está en la teoría, no está en los profesores. Eso nos permitió pensar que no hay que echarle la culpa al profesor, que no es un problema de responsabilidad individual, como siempre se dice. Viste que en las instituciones por ahí se dice, bueno, lo que pasa es que este es un chanta, ¿no? O no pone voluntad, esas cosas que son apreciaciones individuales eh, y que cualquier apreciación individual siempre tiene la lógica del racismo atrás. No, el problema es que está formado para eso, ¿no? No es que él es una Profe, persona habitualmente, sino que está formado para eso. Sí, Natalia. quizás también tiene que ver con el interés personal del docente. En el caso que usted plantea, en ese momento el foco de usted era en el trato que le daban los otros docentes a determinados chicos. El objetivo no era ese, pero sí su interés personal. Claro, no sé si te entiendo bien, pero la Eh, función del maestro no es poner su interés personal por encima de la enseñanza, digamos, ¿no? Claro, Sería en correcto. ese caso, claro, en ese caso es el objetivo por un lado y el interés. eh, por eso dice de la objetividad que tiene que tener el investigador al momento de plantear la investigación. O sea, tiene que, o se dedica a una investigación puramente empírica, o perdemos perdemos el foco si nos vamos a un objetivo que no tiene que ver con si nos vamos a una situación que no tiene que ver con lo que se inicia la investigación, Claro, eso es lo que decía Álvaro, ¿no? Es muy habitual que, que nos que vayamos de foco. claro, porque justamente eso se debe un poco a la imprecisión del campo y no a cada uno de nosotros. Pero uno se siente A nuestra tentado, función. claro, uno se siente tentado porque dice, esto no lo dijo nadie, no lo encontró nadie. Entonces, sí, bueno, sí, pero no está vinculado al objeto. Ahora, cuando está vinculado al objeto, esa novedad, eso que no esperabas, esa sorpresa, colabora profundamente, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de la década del 60, nací en la década del 60, entonces la educación física que yo recibí
como estudiante de primaria, de secundaria, era una educación física muy autoritaria, obviamente, porque, bueno, casi toda mi formación hasta la universidad la hice en dictadura, ¿no? Con regímenes autoritarios muy parecidos a los de ahora, de todas maneras, pero con muchísimo miedo. Bueno, para cursar la materia de filosofía, que se cursaba de noche en uno de los subsuelos de la facultad, tenía que entregarme documentos para entrar y lo devolvían a salir, a un militar, ¿no? En realidad a un conscripto, un pobre pibe que le había tocado la colina. Pero armado, ¿no? O sea, esos regímenes autoritarios eh, que son mucho peor que los de ahora, digamos, que también son autoritarios, pero de otra manera. Y, y recuerdo que en segundo año del secundario, el profesor que me tocó eh, nos quería enseñar a marchar, a la marcha militar, digamos, ¿no? Como contenido, digamos, que por supuesto no tiene ningún contenido gímnico y por otro lado es sumamente aburrido, sobre todo para un pibe de 14 años. Así que dejamos de ir a la clase de educación física, ¿no? Dejamos de ir porque, bueno, el tipo era violento, autoritario, aburrido, y no fuimos más. Hasta que un día, bueno, el tipo nos vino a buscar porque en vez de ir a la educación física nos íbamos a jugar al fútbol a la plaza. El tipo nos vino a buscar, hicimos una negociación, volvimos a las clases necesariamente tuvieron que cambiar, no eran buenas tampoco, pero nos empezó a enseñar gimnasia moderna. Y yo la verdad que, quizá porque siempre jugué al básquet, y no sé, a mí me gustaba la gimnasia moderna. De hecho, cuando fui al profesorado también estaba eh, llena de profesores que sabían mucha gimnasia moderna, pero era la única gimnasia que se enseñaba, lo cual mostraba la falta de saber sobre la gimnasia que tiene la educación física. Y siempre me pareció atractiva en su estética, digamos, la gimnasia moderna, más allá de su función. Resulta que 20 y pico, 30 años después, descubro que la gimnasia moderna es nazi, ¿no? Tiene un origen nazi. Y que lo que pretendía era resaltar cierta belleza corporal aria, digamos, ¿no? Que por supuesto cuando me enseñaban a mí, los profesores que me enseñaban a mí no tenían ni idea de eso, ni sabían de dónde venían, ni dónde había nacido, lo que se llama la Aulus Gymnastic. Bueno, ¿no? La novedad que yo puedo, que mi investigación muestra, digamos, es esa. Por eso digo, el problema es que estudiás, ¿no? Ahí sería, volviendo al punto que planteaba Álvaro, ¿no? ¿Qué están estudiando? Bueno, estamos estudiando esto. Todo esto que surge como consecuencia de haber estudiado esto, bueno, lo vamos a dejar a un costado y lo vamos a encarar en otra investigación, ¿no? Eh, pero bueno, no podría ningún profesor, en términos de estructura, poner sus intereses personales por encima de, de la transmisión del saber, de lo que llamamos enseñanza. Eh, Respecto a lo que pregunta Natalia, y ya seguimos, ¿no? Con los demás que quieran participar, dice, mi consulta sería, ¿qué nos ayuda en el punto 7? Además de mucha lectura, obvio, no se puede hacer investigación sin leer. El cual hace referencia, entre otras cosas, al uso del lenguaje, poder dar a entender nuestros puntos de vista y que sean precisos y que se puedan comprender. Bueno, eso tiene que ver con las tres características que dije a la mañana, Natalia y todos, ¿no? Eh, la característica de la simpleza, digamos, ¿no? El punto 7, lo que trabaja Alexander, es esta cuestión de lo simple, digamos, ¿no? Tiene que poder entenderse, ¿no? Porque fíjate que en el punto 7 está hablando de la escritura del texto, ¿no? Ahí hay dos cuestiones a considerar. Para mí, obviamente lo comparto con ustedes,
no porque tengan que estar de acuerdo conmigo, ¿no? Para que inclusive estén en desacuerdo. Por un lado, lo que dice es que el pensamiento se desarrolla escribiendo, ¿no? O sea, escribir ordena las ideas, ordena la forma de pensar, estructura, ¿no? Eh, Cosa que el lenguaje coloquial, oral, no brinda esa lógica, salvo que estés transmitiendo tu propia investigación. Eh, por eso dice hay que ahorrarse párrafos inútiles, ¿no? Y aparte tiene que ser correcta, porque si no es correcta el uso del lenguaje, si me da lo mismo una palabra que otra, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo acá Alexander? No se puede hacer investigación y transmitir la investigación sin tres diccionarios básicos, ¿no? El diccionario común, que hoy está a disposición en cualquier dispositivo, el diccionario filosófico, ¿no? Que también está a disposición. Yo tengo los libros, que son 3 tomos, pero bueno, empecé a hacer investigación antes que hubiera computadoras, ¿no? Un diccionario etimológico, ¿no? Es, porque también está a disposición en cualquier dispositivo, que te permiten encontrar las palabras justas, ¿no? Cualquier aplicación de las que usamos para escribir, cualquier sistema de lo que usamos para escribir, tiene un diccionario de sinónimos. No obstante, suele ser limitado. Yo uso el diccionario de sinónimos. Cuando los sinónimos que me dan no me garantizan precisión, tengo que ir a buscar el diccionario en papel, que lo tengo yo. Bueno, soy viejo, entonces tengo ah, eh, ciertos hábitos de la época anterior, digamos. Bueno, por eso está invitando a que exponer los puntos de vista con mucho cuidado y respeto, pero sin miedo a la crítica, ¿no? O sea, exponer los puntos de vista sin miedo a que te digan cualquier cosa, porque justamente el objetivo de una investigación es la crítica, que alguien haga una crítica sobre eso. Bueno, él inclusive dice, bueno, también hay que trabajar con los idiomas extranjeros. Hoy por hoy, cualquier trabajo que presentes en algún lugar te van a pedir un resumen en inglés, mínimo. Y si lo presentabas en Brasil, lo tenés que presentar un resumen en portugués, ¿no? Y si lo presentás en una revista sueca, te van a pedir un resumen en sueco. Hoy no es tan difícil hacerlo, uh, pero bueno, implica ponerse a estudiar, ¿no? Algunas cosas. Pero fundamentalmente respecto de lo que preguntás es esto, es la simpleza en el uso del lenguaje, ¿no? Para no rellenar, para hacer un artículo más largo, pero que dice siempre lo mismo. No sé si en el chat había aparecido otro punto, de que hay alguno manoteando el micrófono. No, Profe, sí, escucho. ¿se me escucha de ahí? Buenas tardes. Le quería hacer una consulta. Puede pasar, seguramente hubo dos investigaciones muy similares o casi iguales que tengan diferente conclusión. En ese caso, ¿qué pasaría? ¿O una de dos investigaciones están mal o puede pasar que tengan diferente conclusión? Sí, las categorías bien y mal corresponden a la religión o a la moral. O sea, no son categorías que podamos usar en la ciencia, digamos. No digo que, que después de los dichos de Crombrick y que escribió un libro sobre eso, puede sonar pedante lo que estoy diciendo, pero son categorías que
no, yo no usaría públicamente, digamos, ¿no? Por esto que, o el bien y el mal, ¿no? Además, bueno, la misma religión muestra que el mal puede disfrazarse de bien, digamos, ¿no? Qué sé yo, el pasaje que todos conocemos, todos los cristianos, o los que nuestros padres quisieron que fuéramos cristianos católicos, todos conocemos el pasaje del pecado original, ¿no? El pasaje en el que Eva se encuentra con una... Eva Perón, no, Eva, la primera mujer, digamos. No digo porque por ahí hay algún peronista que se confunde. La mujer de Adán se encuentra con una víbora, un reptil, que le dice que Dios le ha dicho que puede comer del árbol, ¿no? Prohibido, ¿no? Y ahí mismo se manifiesta entonces que el mal, que sería el diablo, digamos, o Satanás, como quieran llamarlo, se disfraza y habla con el lenguaje del bien, ¿no? Representando a Dios, ¿no? O sea, por eso la lógica de lo bueno y lo malo, no, yo no entraría en esa lógica, pero más allá de esta advertencia, voy a lo que preguntar. Es muy posible que dos investigadores trabajando sobre el mismo tema lleguen a conclusiones diferentes, inclusive encontradas. ¿Por qué? Porque el mismo tema puede ser interpretado de manera diferente. Justamente una epistemología democrática, una epistemología del concepto, habilita distintas interpretaciones, ¿no? La idea de que la investigación eh, tiene que tener un solo resultado es una idea propia de, de una forma de pensar la investigación. Qué sé yo, en la facultad y en todos los lugares donde yo presento la cátedra libre de danza, eh, hay una cierta resistencia a lo que digo porque saco la danza del mundo de lo artístico, ¿no? Y históricamente y políticamente ha estado ahí. Entonces a la gente le cuesta entender que esa interpretación, ¿no? Le cuesta entender porque no es lo que ocurre habitualmente. Pero, bueno, hay mucha gente que coincide en algunos puntos de lo que yo planteo y dice, bueno, no, pero aparte es arte. Bueno, y ahí tenemos el problema de conceptualizar el arte, todo eso, ¿no? O sea que muchos investigadores pueden trabajar el mismo tema y tener opiniones encontradas, complementarias a veces, ¿no? Diferentes. Para que te des una idea, en Brasil, el Colegio Brasileño de Ciencia del Deporte, que es de toda Latinoamérica la asociación académica más grande que existe, porque bueno, porque está en Brasil, o sea, son 300 millones de habitantes, y todo es mucho más grande, ¿no? Pero además es la más vieja y además es la que más prestigio tiene. Pero tienen 19 grupos de trabajos temáticos, ¿no? O sea, están agrupados, ahora no sé si no son más, pero en algún momento eran 19 grupos de trabajo temáticos. ¿Qué son los grupos de trabajo temáticos? Los que investigan las mismas cosas, ¿no? Y tienen un equipo en Bahía, Bahía do Nascimento, en el norte, tienen un equipo en Santa Catarina, en el sur, tienen un equipo en Paraná, tienen un equipo en Curitiba, tienen un equipo en Goiás, tienen un equipo en Brasilia, ¿no? Son equipos que investigan los mismos temas o se agrupan bajo los mismos temas y llegan a conclusiones distintas y se la pasan discutiendo cada vez que se encuentran, ¿no? Ellos tienen una estructura mucho más democrática que la nuestra. Todos los años hacen un congreso regional y cada 2 años se juntan todos en algún lugar de Brasil y discuten, digamos. Digo más democrática porque acá no existe esa estructura en la investigación.
y llegan a conclusiones distintas y muchas veces discuten fuertemente, digamos, ¿no? Ojalá nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Pero puede pasar, ¿no? De hecho, investigar es inclusive, lo dice creo que en el segundo punto, Alex, ¿no? Cuando habla de lo empírico, lo teórico, digamos, de alguna manera investigar es horrorizarse, ¿no? Ella toma, él toma libremente a Hannah Arendt, ¿no? Es un espanto, ¿no? Cada vez que leo el texto o hago leer el texto, siempre le digo, ¿no? ¿Qué me llevó a mí a hacer investigación? La pregunta de, bueno, en principio, porque soy universitario, porque tengo una formación de esa característica, porque tuve la oportunidad, estuve en el momento justo, en el lugar oportuno, pero básicamente por el horror, lo espantoso que me parecía la educación física que veía. Eh, no solo fuera del campo donde yo trabajo, sino en el propio campo donde yo trabajo, ¿no? Yo hace 40 años trabajo en la formación de profesores, y siempre me parece un horror. Hoy me parece menos horror, un poquito menos, pero me sigue pareciendo horror. Entonces digo, ese es un punto central, digamos, para pensar por qué investigar, ¿no? Y en ese punto no hay que asustarse si uno llega a conclusiones distintas de las que llega otro, ¿no? Al contrario, eso enriquece el campo porque pone a discutir, a debatir ideas. Y seguramente eso pasa porque los marcos teóricos, las teorías con las cuales se interpreta, eh, son distintas. ¿Eso debería asustarnos? No, al contrario. Eso es eso es una manera de aprender es una manera de aprender a trabajar en investigación, justamente. Porque lo único que no podemos negar es que la interpretación es plural. Y en nuestro mundo es plural y tenemos que aprender a vivir en la pluralidad, ¿no? No sé si te contesto, Iván, lo que preguntaba. ¿Sí? Ahí en el chat, Noelia pregunta sobre el punto 4, sobre el objetivo del estudio del investigador. Te escucho, Noelia. Buenas tardes, profe. Sí, más que nada habla ahí en el punto 4 respecto al objetivo a investigar, que también hablaba lo que usted decía de que puede cambiar el sentido una vez que se relaciona, que el investigador se relaciona con el objeto de estudio. Ahí como que he quedado medio en pausa, digamos, respecto a que cambiamos nuestro objetivo una vez que investigamos, o sea, puede ocurrir que nuestro punto cambie al conocer el objeto. Sí, no toda la investigación, pero algunas investigaciones se van modificando en la medida que van transcurriendo, digamos. A medida que uno se acerca al objeto, y, no sé, recuerdo un caso muy muy patético para este ejemplo, digamos, o para esta pregunta, ¿no? Eh, Nosotros queríamos eh, saber por qué había entrenadores deportivos, no importa si eran profes o no, que tenían, entre comillas, éxito en su enseñanza, porque
formaban buenos equipos, formaban buenos jugadores, formaban buenos atletas, buenos gimnastas, que tenían, que aprendían mucho de la disciplina deportiva, y qué sabían ellos que no sabíamos nosotros, ¿no? Esa era la pregunta que teníamos. Y la hipótesis era que ellos sabían algo sobre la enseñanza que nosotros no sabíamos, que nuestra formación no nos había dado, que la educación física no había desarrollado. Entonces, bueno, como era un equipo muy grande que yo dirigía en ese momento, armamos equipos de entrevistadores y salimos a entrevistar eh, entrenadores, ¿no? Algunos con esta característica y otros nada más que para probar si la entrevista funcionaba. ¿Viste? Que antes de salir a entrevistar, tenés que probar la entrevista. Y apenas pasaron las primeras 6 que llegaron, creo que juntas, y empezamos a leer lo que decían nuestros entrenadores, dijimos, no, estamos equivocados. Ellos de enseñanza no saben nada, pero no sabíamos cuál era la diferencia, ¿no? De que no sabíamos hasta el final de la investigación, ¿no? Y seguimos haciendo la investigación, seguimos con la misma entrevista porque había resultado que entregaba elementos importantes para después, ¿no? Y bueno, una conclusión que sacamos del trabajo es que los que tienen, qué sé yo, para que te des una idea, entre los entrevistados nuestros estaba Cachito Vigil, ¿no? Que fue entrenador de las Leones, o Julio Velasco, ¿no? El entrenador de la selección argentina, el Oveja Hernández, y otros. Eh, y bueno, una de las conclusiones, de las varias conclusiones que tienen ese trabajo, es que lo que saben es mucho del deporte que enseñan, ¿no? Eso después tiene conclusiones para la formación, pero ahora lo que me importaba era, con el ejemplo, mostrar que puede pasar, que en la medida que el investigador y los investigadores van tomando contacto con el propio objeto, con el objeto que determinaron, nuestra fuente eran los entrenadores, el método que usábamos, la técnica que usábamos era la entrevista, también usábamos los libros que se escriben sobre cada deporte, ¿no? Sobre hockey, fútbol, ¿no? Lo que se ha escrito inclusive históricamente, ¿no? Ahí descubrimos cosas terribles, ¿no? En casi toda la bibliografía del deporte se dice que no importa cuánto sepas del deporte, sino que tenés que saber cómo aprende tu alumno, ¿no? O sea, en realidad manda a una persona a no saber nada de hockey, pero enseñar hockey, ¿no? Es esa la lógica. Que si uno después liga eso con lo que ha propuesto el siglo XX en términos de enseñanza, bueno, tener la respuesta de por qué los profesores no saben enseñar básquetbol, fútbol, rugby, hockey, ¿no? Pero por eso la investigación puede modificarse en la medida en que hay un pensamiento crítico ahí, ¿no? En la medida que no, en la medida que quieras hacer como mi tesista, que después cambió, obvio, que quería demostrar la importancia, bueno, no, ahí no hay investigación posible, ¿no? Nadie que quiera demostrar algo va a hacer ninguna investigación, porque ya está convencido, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, a mí no me pasó porque no tengo redes, pero cuando pasó el maldito día del 7 de octubre que Hamas invadió Israel y mató tantas personas y secuestró a otras y qué sé yo, eh, mucha gente, obviamente conmovida por los hechos y con razón, empezó a publicar en sus redes la bandera de Israel, ¿no? Alguna gente muy cercana a mí, conocida, digamos, o cercana. Bueno, yo no estaba enterado, obviamente, porque no tengo ningún tipo de redes, porque siempre estuve en contra de la violencia, ¿no? Y un día hablando con una persona muy joven,
cercana a mí, pero mucho más joven, me dice, no, yo no publico más la bandera de Israel, porque después me matan en las redes, ¿no? Ella trabaja con las redes, por eso tiene redes, forma parte de su trabajo, ¿no? Entonces, cuando uno, y bueno, se empezó a enterar de dónde viene el conflicto, desde cuándo viene, qué es lo que está pasando, cosa que no sabía, hasta que esa noticia terrible no invadió todos los medios de comunicación, todas las redes sociales, ¿no? Y ya no sabía. Yo sí, bueno, pues, primero porque soy viejo, segundo porque trabajo con nazismo. Entonces entiendo, ¿no? Mi propia investigación me lleva a pensar esas cosas. Eh, y se hace muchos años que es lo que está pasando, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y ella como es joven, y bueno, y su mundo que es virtual, este, que también es horrible, ¿no? Que el mundo virtual es mejor que el mundo de todos los días. Eh, bueno, no lo sabía, ¿no? Entonces se replanteó y empezó bueno, empezó a buscar el material de eso para saber, ¿no? Para investigar para ella, no para hacer ningún texto, digamos. Bueno, eso implica un cambio de posición. Un investigador que no cambia de posición no es un investigador. Y ahí podría decirme alguno, bueno, entonces esto justificaría, qué sé yo, eh, estas personas que siempre están acomodándose al poder, no, de ninguna manera, ¿no? O sea, una cosa es cambiar de opinión porque uno se informó, pensó, investigó, estudió, leyó, y otra cosa es acomodarse al poder de turno. Siempre digo el mismo ejemplo. Hay una profesora ya jubilada hace mucho tiempo, pero que yo conozco de chico, que fue asesora de educación en el gobierno de la dictadura en la provincia de Buenos Aires. Vino la democracia y fue asesora de educación del gobierno radical. El primer gobierno de la provincia de Buenos Aires fue radical. Armendáriz era el gobernador. Después, en el 87, ganó el peronismo, fue asesora de educación en el gobierno peronista. Después volvió a ganar el peronismo, pero no la línea de Cafiero, sino la línea de Duhalde. Entonces fue asesora en el gobierno peronista. Y así hasta que, por suerte, la jubilaron, por suerte para ella. Eso no es investigar, eso es acomodarse al poder de turno. Pero cambiar de opinión implica, bueno, no saber por qué pasa esto que pasa. ¿Por qué la educación física argentina no encuentra un rumbo eh, cierto, claro, preciso respecto de qué hacer en la escuela? Por ejemplo, por decir un caso, podría ser en cualquier lugar. Bueno, esa es una pregunta que puede orientar la investigación, ¿no? Aunque no es una pregunta de investigación todavía, es una pregunta general, orienta la investigación. Porque lo primero que yo diría es, bueno, ¿y qué pasa en Uruguay? ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Paraguay? Y pasa lo mismo que pasa en Argentina, no es un problema argentino. Si ustedes van a mirar las clases de educación física mexicanas, digo porque lo he hecho, son tan horribles como las nuestras. Y sin embargo, el desarrollo académico de la UNAM diría que son mucho mejores que los demás. Y si van a mirar la educación física brasileña, son tan malas como las nuestras. Y si tienen el mejor desarrollo académico de Latinoamérica, sí, pero una cosa no quita la otra. Por este problema que trabajábamos a la mañana. Si nosotros no generamos teoría propia, nos invade la teoría ajena. Y las prácticas siguen siendo una porquería, porque así nació la educación.
y como ahora ya ni siquiera tienen la dignidad, digo ahora porque es una cosa que apareció en la década del 80, del 90, sobre todo en la década del 90, que, bueno, es el florecimiento a nivel mundial de lo que la mayoría se llama neoliberalismo. A mí no me gusta llamarlo neo porque de neo no tiene nada. No por ser más violento es nuevo. Eh, que es esta cosa de que la educación física es un servicio. De hecho, bajo ese lema, el Estado ha precarizado el trabajo de los profesores. Cuando yo me recibí en 1984, o sea, el año que viene cumplo 40 años de egresado. Dentro de poquito. Me recibí en el 84 y ingresé, ya trabajaba en una escuela privada, ingresé a la escuela pública y por supuesto hacía 4 años trabajaba en un club y tenía una colonia de vacaciones a cargo. En todos los lugares donde yo trabajaba tenía sueldo con descuento de jubilación. Tenía en el club, estaba sindicalizado, o sea, me sacaban el sueldo para el sindicato me daba la obra social y además me daba algunos beneficios para ir de vacaciones, ¿no? Los hoteles sindicales. Hoy no hay ningún graduado de educación física en el país que su primer trabajo esté en blanco. Sí, por supuesto, era suplente, cobraba el 22 en vez del primero, el 22 del tercer mes que empezaba a trabajar, como todos. Eh, o sea, trabajabas y no te pagaban, como todos. Pero cuando empezaba a cobrar, tenía obra social, tenía descuento jubilatorio. Hoy no existe eso, ¿no? Eh, entonces, eh, digamos, la lógica que está detrás de esta cuestión, que de alguna manera está planteando Noelia, ¿no? Yo me olvidé. Sí, Noelia. Eh, está Sí, vinculada profe, Noel. a que el pensamiento crítico no puede de ninguna manera justificar, y eso hace que las investigaciones vayan cambiando. Eh, necesariamente, ¿no? Yo no sé qué me voy a encontrar con esto que estoy haciendo ahora, pero lo poquito que avanzamos este año en la investigación muestra cosas horribles, ¿no? En el campo de lo político respecto de la gimnasia, el juego. Bueno, yo me permito investigar las 4 prácticas porque tengo equipo, ¿no? Tengo equipo de danza, tengo equipo de juego, tengo equipo de deporte, tengo equipo de gimnasia, tengo investigadores formados. Entonces, bueno, me puedo permitir esos lujos. Pero eh, ya, ya estamos necesitando reunirnos de nuevo para revisar un poco lo que estamos haciendo, porque lo que está arrojando la propia investigación nos está haciendo cambiar un poco. Cambiar un poco a veces es profundizar en una línea de interpretación, ¿no? Eh, por eso sí, la investigación tiene esa incertidumbre, ¿no? Que es necesaria, pero que no es angustiante como otras incertidumbres, porque no, como la investigación no tiene la lógica de la enseñanza, ¿no? Vos en la enseñanza no podés dudar, decía, en el momento que estás en clase no podés dudar, podés decir no sé, que eso siempre es bueno, hay que respetar a los maestros que dicen que no saben, pero no podés dudar. Es más, si te preguntan algo que no sabés, tenés que decir no sé, ¿no? En cambio, lo que más vas a hacer cuando estás en el campo de la investigación es dudar. Lo único que podés hacer es dudar. Porque además una es distinta de la otra, porque una es concreta en un tiempo determinado.
¿no? O sea, yo tengo que llegar a conclusiones más o menos sólidas dentro de 4 años. En una clase tenés que transmitir el saber ahora. No hay tiempo para hacerte preguntas retóricas, ¿no? No hay tiempo. Yo soy profe, pero también soy alumno, o sea, soy estudiante, voy a clases de otros. El profe no tiene duda. El profe que me da clase a mí no tiene duda. No sé cuánto tiene ahora. Cuando yo lo conocí tenía 26, 27 años, había sido alumno mío, obviamente. A esta altura todos fueron mis alumnos. Eh, eh, Ahora tendrá 34, 35 años. Tiene perfectamente claro. El ejercicio es este, esta es la corrección, esto es lo que tienen que hacer, ¿no? Yo, por supuesto, como soy un investigador, le rompo los huevos, a él le encanta que yo le rompa los huevos y le digo, che, ¿por qué el único hueso del cuerpo humano que tiene 2 nombres es el omóplato? ¿No? No tengo ni idea, ¿no? Porque él sabe decir, no sé. ¿No? Y como tenemos una compañera que es médica, se puso a investigar por qué, cuándo fue, y quién empezó a usar el término escápula, en qué año, qué convención, dónde se hizo. Bueno, nada. La enseñanza no tiene la lógica temporal que tiene la investigación, y la investigación no tiene la lógica temporal que tiene la enseñanza. Por eso también permite ir cambiando, ¿no? Ir modificando. Eh, Mucha de la investigación o de los archivos que nosotros usamos han sido, o están siendo, mejor dicho, están siendo abiertos ahora, ¿no? Nosotros investigamos cosas de la época de Hitler en Alemania, qué pasó con Adán, con la gimnasia, en la República de Weimar, no para saber de eso históricamente, sino para explicar el presente, ¿no? Y muchos archivos están siendo abiertos ahora, ¿no? Están siendo traducidos ahora, y muchos archivos todavía no se van a abrir, ¿no? Eh, Porque bueno, porque no se puede mostrar ese horror, ¿no? Y, y las consecuencias de que eso no se mantenga oculto, digamos, es el retraso que tiene la investigación. Pero siempre es posible encontrar cosas que antes nadie había encontrado, ¿no? Eh, y eso lo refleja en la realidad. Yo decía el otro día en la reunión de cátedra, nosotros todos los meses hacemos una reunión de la cátedra, la cátedra, como creo que dije hoy en la mañana, más grande del mundo. Tenemos 66 comisiones de trabajo práctico y 2.000 alumnos por año, ¿no? Hay 19 profesores, somos, ¿no? Con distintas categorías, pero 19. La categoría no importa porque nosotros no los usamos, son los del sistema. Y yo decía eh, que hay cosas que hacíamos hace 20 años que hoy son impensables, ¿no? Porque si la investigación no te permite modificar tu práctica cotidiana, ¿para qué sí? ¿No? Una de las profesoras se acordaba de que hace más de 20, 25 años, para promocionar la materia nosotros tomábamos un examen parcial toda la semana, ¿no? Un poco para llevarlo a los estudiantes obligados a leer toda la semana. Tenía un nombre muy pedagógico, que se llamaban pruebas de evaluación continua. Los chicos le decían PEC, o así. Hoy es impensable desde todo punto de vista, ¿no? No solo por el tiempo que lleva, sino porque somete a los estudiantes a aprender cuando nosotros queremos y no cuando ellos quieren. Pero bueno, hay una cierta tendencia a pensar
que la rigurosidad en la enseñanza está dada por evaluar y no por enseñar y traer novedades. ¿No? Si no hubiéramos investigado, no hubiéramos cambiado la forma de pensar y hoy estaríamos haciendo lo mismo que hace 25 o 30 años. Entonces, Noelia, era, si te contesto la pregunta. Sí, sí, profe. Sí, ha sido bastante clara la pregunta y mucho más con el tema de ejemplos y esas cosas. Sí, he pasado mientras cursaba el profesorado que nos han hecho hacer un proyecto de investigación en una materia que se llama metodología y nosotros habíamos, bueno, era en grupo y el tema era mitos de la actividad física, o sea, nosotros habíamos elegido eso. Y sí nos ha pasado de, bueno, por ejemplo, de las personas que salen a correr, a trotar o a hacer actividad física con el tema de que se ponían bolsas o se abrigaban y cosas así, de lo que ellos creían, de lo que era un mito y una realidad. Y sí nos ha pasado con otras cosas de darnos cuenta que no era un mito, sino una realidad. Entonces, como que se ha ido cambiando en realidad el tema, digamos, nuestro objetivo, porque, bueno, hemos conocido, digamos, el objeto de estudio, pero por eso ahí me he acordado, digamos, de que sí, sí, habíamos pasado, digamos, o sea, se cambia el tema central, el objetivo, pero por conocer más que nada al ir investigando. Sí, en realidad cuando aparece esta idea de mito, sobre todo en la década del 80, que estaba llena de mitos. Eh, bueno, siempre el mito tiene un origen en la ciencia, lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Pero cuando la gente se ponía bolsa de nylon en la panza para salir a correr, era porque había aparecido una investigación más bien vieja que decía que la grasa se pierde por transpiración. Un bolazo total, ¿no? Pero mirá, me hiciste acordar, y ahora me río, pero porque lo padecí. Eh, una de las razones del aumento del valor del colesterol es el estado de estrés. Eso me lo dijeron a mí, me lo empezaron a decir unos 20 años después de que me detectaron colesterol, muy joven. Tenía, bueno, muy joven. Ahora todo me parece que fue muy joven. Yo ya tenía unos 34 años cuando asumo como director de la carrera. Y me fui a hacer un chequeo y me dio el colesterol alto, entonces me empezaron a medicar. Y durante 10 años tomé medicación contra el colesterol y mi colesterol nunca bajaba. A los 10 años me dijeron, no, bueno, puede ser estrés. Bueno, dejé de tomar la medicación del colesterol, lo sigo teniendo alto, me hice un control el año pasado, lo sigo teniendo alto. Pero en ese momento, además, me sacaron una cantidad impresionante de comida, ¿no? Por ejemplo, en la década del 90, los médicos te decían, no uno, porque yo fui a varios, porque como desconfío de la medicina, yo desconfío de todo, pero la medicina también, fui a ver a varios y todos me decían lo mismo, no podés comer huevo, y si comés huevo, comé clara. ¿No? En 2006-2007 apareció la primera publicación que decía que el huevo no aumenta el colesterol, pero me la pasé 10 años sin comer huevo, ¿no? O sea, pues digo, todo mito en realidad se convierte en mito cuando la ciencia descubre que otro dicho propio de la ciencia era mentira. Está lleno la historia de la ciencia. Me acuerdo de los primeros libros que compré, no lo compré porque no lo podía comprar, porque yo fui un estudiante pobre, hijo de obrero, no, y por lo tanto mi papá no me podía mantener para estudiar, así que yo tenía que laburar. Y, pero apareció un libro de fisiología del ejercicio en portugués, de dos autores
bastante famoso. Apareció en portugués, pero los autores eran norteamericanos. Un libro grande, entonces lo tengo guardado acá en la biblioteca. Entonces, como no lo podía comprar, lo fotocopié, que era mucho más barato, y lo encuaderné. Así aprendí portugués, estudiando fisiología en portugués. Y en la parte de sistema cardiorrespiratorio, lo que decía es que el test de Cooper, este libro que era del 83, 82, ¿no? Yo estaba en segundo año, 82, 83. Decía este libro que el test de Cooper tiene un alto nivel de correlación en la curva en la recta. Bueno, me puse a estudiar qué era eso, ¿no? Daba una correlación de 0,97, ¿no? Cuando la correlación entre el consumo de oxígeno y el esfuerzo da cercano a 1, o cuando más cerca de 1 está, más preciso es el test. Por eso casi todos los profesores de educación física que ustedes tuvieron deben haber rendido el test de Cooper, porque se aplicó en todos lados. Es más, cuando existía Dirección Nacional de Educación Física, se mandaban programas de evaluación de la resistencia aeróbica a todas las escuelas del país. En esa época, recuerden, no estaban provincializadas, o sea, había escuelas nacionales, los normales, por ejemplo. Y se bajaba la orden de tomar el test de Cooper. 15 años más tarde se demostró que la correlación era casi nula, que no llegaba a 0,1, o sea, era bajísimo, ¿no? Que no mide lo que dice que mide. Sin embargo, durante 30, 40 años la gente se la pasó haciendo eso, ¿no? Igual que se haya descubierto que el test no, no sirve o no servía para lo que decía que servía, es un problema de la ciencia, pero también de la vida cotidiana de la gente. Eh, pero es peor, digamos. La gente cree que está retrasando el infarto de miocardio que lo va a llevar al cementerio si corre, ¿no? Y por eso todo el mundo corre, ¿no? O sea, no siempre la ciencia siempre trabaja para el mercado, nunca trabaja para el paciente. Por eso pasan estas cosas. Pero bueno, me hiciste acordar con esta cuestión de los mitos y la educación física, ¿no? Que ya está llena de errores de la ciencia. Sí, Bueno, sí, profe, nos ha tocado prácticamente todo el año hacer, digamos, no solo ese mito, sino mitos en general de la actividad física, visitar gimnasios, entrevistas y bueno, varias cosas como para poder, digamos, enseñar en cierta forma también a las personas que tenían ese hábito de entrenar así, abrigados o con alguna bolsa, nylon en su cuerpo, para poder enseñar también, bueno, que no era correcto, pero sí, sí, se ha desviado bastante la investigación esa vez, pero sí, bastante, hemos aprendido muchísimo, eso sí. De acuerdo a bueno, la disciplina, profe, yo, por ejemplo, mi forma de entrenar es esa. Yo soy boxeadora y cuando tenemos que dar peso, eso lo usamos para deshidratarnos y eliminar el líquido. No es que perdemos peso, pero eliminamos el líquido que tenemos para poder dar categoría. sí, sí, conozco. Esa es la Lo, realidad de la bolsa, lo el físico famoso sauna. sí, cuando viene la etapa de secado. Este, Sí, sí. Eh, pero bueno, si lees, vos que sos boxeadora te va a interesar. Si lees Cuadernos de un boxeador de Louis Vacuón, que es la descripción que él hace, porque se inserta
en un gimnasio de boxeo dentro del gueto negro de Chicago. No estoy diciendo una cosa que se me ocurrió a mí, así lo describe Bacon, ¿no? En plena década del 90, él dice que se inserta en el gueto negro de Chicago. O sea, en la década del 90 tenemos guetos como la Alemania nazi, ¿no? Pero dejemos pasar eso porque no vine a lo que quiero decirte. Ese texto muestra la cantidad de mitos que tiene el boxeo, más allá que Bacón se hace boxeador y pelea inclusive en los torneos regionales, muestra la cantidad de mitos que hay, ¿no? Dentro del, por ejemplo, dónde hacer los abdominales, ¿no? Los boxeadores de ese gimnasio que él describe tienen tabla de abdominales, pero no usan las tablas de abdominales, hacen abdominales arriba del escritorio del entrenador principal, ¿no? Esa cosa mítica que todo, ¿no? ¿Qué sé yo? En el básquetbol, que yo vengo del básquetbol, cuando te doblabas un tobillo, que era casi todos los días, venía un boludo y te decía, pisá fuerte, ¿no? Un mito de que si pisás fuerte te doblaste, por más que pises fuerte no te va a curar. Eh, pero a lo que iba en relación a lo que decía Noelia, es que todas las prácticas tienen ese, esa derivación, pero muchas, como esta del aeróbics, tienen una investigación científica atrás, pero, promovida por el Estado, ¿no? O sea, el test de Cooper es un test que se publica en el año 1968 en un libro que se llama Aerobics, que se tradujo a todos los idiomas y tuvo un impacto global, ¿no? Pero la investigación que describe ahí Cooper es una investigación encargada por el Estado, que le dio 12.000 marines, o sea, supuestamente y entre comillas, el ejército más preparado del mundo. Digo entre comillas porque nadie lo sabe. Y él evaluó y trabajó con varias pruebas, él lo cuenta en el libro, inclusive, durante mucho tiempo, renunció a su cargo en el Estado y publicó en forma privada esa, o sea, le robó al Estado la investigación, ¿no? Y eso produjo que todo el mundo saliera a correr, ¿no? Ahora nadie se acuerda porque pasaron 50 años, ¿no? Pero yo me acuerdo que las primeras consecuencias que aparecieron era que, como todo el mundo salía a correr, pero salía a correr con las famosas tenis, no sé qué impacto tendría sobre su corazón, pero se rompían las patas, se lastimaban las patas. Por eso después vino la industria y sacó las zapatillas de correr maravillosas que tenemos hoy, ¿no? Eh, no solo eso, la gente no sabía cómo prepararse para correr, ni cómo terminar o volver a la calma, diríamos nosotros, o sea, cómo bajar los niveles de frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura corporal. Entonces, un tipo iba con el auto en invierno al Parque Central en Nueva York, daba una o dos vueltas al circuito que se había armado, terminaba de correr, se subía al auto, prendía el auto para volver a su casa y la calefacción y se desmayaba. O sea, todo lo que no se sabía en ese momento, ¿no? Eh, de cómo hacer. O sea, está lleno de mitos que producen prácticas que no son buenas. Eso es lo que quiero decir. En la medida en que no hay un discurso propio de la educación física que diga cómo y de qué manera, ¿no? Este, se generan esos mitos, esas mentiras, esas creencias, ¿no? Que nada tienen que ver con la investigación.
No sé si se fue, pero la chica boxeadora que ahora salió de mi registro, pero Aquí estoy. acá está. Te recomiendo la lectura de ese libro sobre boxeo porque es muy interesante, sobre todo que el tipo es un apasionado del boxeo, ¿no? Se llama Cuadernos de un boxeador. Y ahí en el chat te voy a escribir el nombre porque Sí, es medio raro el nombre que me ha dicho. en medio es un discípulo de pará porque no encuentro la diéresis. Se llama Loic, L-O-I-C, pero la O lleva la diéresis. Ahí está. Me quedó la O mayúscula, pero me vas a entender. El autor es Loic Bacuan. Se dice así, Bacuan. Es un francés, etnógrafo y discípulo de Pierre Bourdieu. Y acá te pongo Cuadernos de un boxeador. Ese es el título en español. En inglés se llama, por la duda que lo consigas en inglés. No sé qué disponibilidad tiene. En inglés se llamó Body and Soul, cuerpo y alma. Bien, muchas gracias, profe. Ya lo voy a buscar. Sí, es un libro que tiene sus años, así que por ahí tienen que recurrir a librería de viejos, como decimos acá en La Plata. O sea, librería de viejos no es que van solo los viejos, sino que los libros son viejos, son usados. Porque, bueno, tú acá si no lo conseguís, me lo pedí porque se lo pedí. ¿Qué más sobre el texto? A mí me interesa resaltar algunas cuestiones por las dudas que ustedes no lo hayan percibido y que no salieron, o por lo menos no me pareció que salieran en las preguntas o en los comentarios que hemos hecho hasta ahora. La primera cuestión que me interesa resaltar es que la investigación tiene que servir para cambiar el pensamiento del investigador. Y esa es la única función que tiene la investigación, ¿no? La investigación no puede estar nunca vinculada a cambiar la realidad social. Para cambiar la realidad social hay que ser política. No importa si política partidaria, institucional, la que ustedes quieran. Para cambiar la realidad hay que hacer política. La investigación sirve para cambiar la cabeza del investigador, ¿no? La transformación del propio investigador. Eh, una cuestión es que no hay subjetividad en el investigador y el investigador se puede volver objetivo por el simple hecho de decir soy objetivo. El único objetivo es Dios. Y bueno, perdonen los creyentes, posiblemente también sea un invento humano. ¿No?
Así que la objetividad como tal en el mundo humano no es posible. Lo que sí es posible es la propuesta que nos hace Alex de alejarse y acercarse al objeto, ¿no? Eso permite reorientar la mirada y ver, ¿no? Eh, ver qué es lo que se puede decir de ese objeto de estudio. Inclusive, qué se puede decir críticamente, ¿no? Porque si no, todo estaría bien hecho. Eh, También me interesa resaltar la idea de que un objeto de investigación, un problema de investigación, eh, uno lo pueda resolver leyendo solo aquellos textos que son propios del campo, digamos. Obviamente que los textos propios del campo hay que leerlos, es una base sin ninguna duda central, pero no alcanza con eso, ¿no? Hay que leer otras cosas, ¿no? Obviamente, de acuerdo a intereses propios del objeto, no del investigador, interés propio del objeto, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo estudio danza y gimnasia en el proceso fascista, pero también en las dictaduras argentinas, eh, porque son fascistas, ¿no? Y de pronto llega a mis manos, porque no llega casualmente a mis manos, sino que voy buscando explicaciones respecto de por qué pasa lo que pasa y por qué se hacen las cosas que se hacen. Y de pronto me encuentro con un libro que se llama Guerra o Revolución, porque la paz no tiene ninguna esperanza, ¿no? Que es de un filósofo italiano, que no tiene nada que ver con la educación física, y cuyo objetivo principal del libro es explicar la guerra Rusia-Ucrania. Pues sí, pero estás loco. Sí, posiblemente esté loco, es lo que dicen varios de mis colegas, pero leo ese libro porque presenta una teoría del Estado. Y yo para investigar la gimnasia y la danza, tengo que investigar el Estado. Presenta una teoría del Estado con la que puedo estar de acuerdo en partes y en partes no importa. Pero tengo que leer otras cosas, ¿no? Lo que acabo de recomendarle a Marcela es un libro de sociología, ¿no? Que bueno, está dedicado al boxeo en este caso, al caso particular de ese Ignacio, ¿no? Que yo, una de las cosas que concluye claramente Bacon es que no es verdad que los boxeadores, no importa a qué nivel de éxito lleguen, no importa si son campeones del mundo o no son campeones del mundo, no pertenecen a la clase social más baja de todas. ¿Por qué? Porque los de la clase social más baja de todas no comen, no tienen dónde descansar y en general no tienen trabajo. Ellos no pueden boxear, ¿no? Y lo explica claramente, lo va detallando. Inclusive para muchos de ellos, que son todos negros, menos él, claro, el boxeo es una... Están internamente agradecidos al boxeo porque les salvó la vida. ¿Por qué? Porque ir al gimnasio y lograr la disciplina boxística les salvó la vida, porque todos sus compañeros, que no fueron al gimnasio como ellos, que no fueron a entrenarse para boxear o lo que sea, están muertos. ¿Por qué? Porque son pobres. Y como todo pobre, tienen que salir a buscar la comida. Y a veces sale a buscar la comida pidiendo y a veces quitándole las cosas de los demás. Y entonces terminan muertos o encerrados, ¿no? Por eso las cárceles están llenas de pobres. Entonces, digo, tomar dimensión de que un objeto de estudio, por más pequeño que nos parezca, tiene una dimensión universal. Si bien, como yo decía, es una,
que cada objeto de estudio es específico, es una investigación específica, no deja de entrar en relación con una concepción general del conocimiento, del saber, de lo que circula, ¿no? Siempre y cuando además uno lea a los autores sabiendo que no son neutrales. Lazzarato, que es el que les acabo de nombrar, cuyo título se llama Guerra o Revolución, porque la paz no tiene ninguna posibilidad, tiene claramente un pensamiento crítico respecto de algunas teorías del Estado que se han ido elaborando, inclusive toma autores en una etapa de su producción y luego los abandona porque esos autores cambiaron de posición. O sea, al mismo tiempo que vos lees el texto, te vas dando cuenta que toma un abordaje multidisciplinario, diría yo, multidisciplinario, ¿no? Desde otros lugares. De alguna manera, sintetizando esto que quería remarcar, es quien sabe solo de educación física, ni siquiera educación física sabe. Me parece que ese es un punto también central, ¿no? A mí me resulta sumamente aburrido, sumamente tedioso, ¿no? Cuando voy a escuchar a alguien o voy a un panel, ¿no? Y escucho esos discursos disciplinarios cerrados, ¿no? Que no vinculan, no relacionan, no trabajan, ¿no? Porque parecería que la educación física se da casi naturalmente en un éter impoluto, ¿no? Donde no está tocado por nadie ni por nada. Inclusive porque detrás de la educación física, tal cual la conocemos, aparece una idea de cuerpo imperfecta, seguramente errada, pero que es lo que finalmente está en disputa, ¿no? Que es esa interpretación de cuál es el cuerpo humano, ¿no? Y bueno, ya demostramos en otros seminarios que no es el cuerpo de la biología o de la anatomía y la fisiología, que no es el cuerpo de la antropología o de la pedagogía y todas las demás disciplinas. Por eso también un abordaje interdisciplinario implica que el investigador sea un lector, ¿no? Sea un lector y que tenga una preocupación por la cultura. Por la cultura, cuando digo la cultura estoy diciendo también la sociedad en la que estamos, ¿no? Porque si no, no se puede ser crítico, ¿no? No podemos seguir pensando de la escuela con la inocencia que la piensa nuestra propia formación, ¿no? Que habla de la escuela como si fuera un lugar de sanación contra el saber. Y seguir diciendo que si estás en la escuela no estás en la calle. Como si dentro de la escuela no pasaran cosas que pasan en todos lados. Nada, quería remarcar esas tres cuestiones que me parecen centrales del texto y que me parece que no habían aparecido o yo no registré, por ahí aparecieron y yo no me di cuenta, en las preguntas y los comentarios que ustedes hicieron. Me silencio para escucharlos. Profe, bien, por el tema ese de que aclara usted respecto a que la investigación tiene que servir al investigador, digamos, que es el investigador quien tiene que aprender, digamos, como que creo que la mayoría, y me incluyo, en un principio cuando va a realizar una investigación, creen, digamos, que nosotros tenemos que dar una respuesta o con nuestra investigación sacar dudas que puede tener, digamos, cierto grupo a quien se realiza la investigación. O sea, sin, dejando de lado, como usted ya tiene razón,
en el tema de que dejamos de lado que sí, somos nosotros quienes aprendemos primero. Sí, ahí te metes con un aspecto más técnico de la investigación que obviamente está bien, digamos. Digamos que hay una de las opciones de investigación que tenés es la etnografía. La etnografía es la escritura del otro, ¿no? La etnografía es una técnica que arrancó con la antropología, básicamente, a principios del siglo XX, fin del XIX, que es donde nace la antropología, que es cuando vas a estudiar una comunidad que no forma parte de, de la cultura tradicional. O sea, no es un italiano yendo a estudiar a los franceses, sino que es un europeo yendo a estudiar una tribu australiana, por decir un ejemplo cualquiera. Ahí hay un compromiso ético, ¿no? Cuando uno va a escribir la cultura de otro, o sea, va a escribir otra cultura que no es la propia, digamos, hay que ser muy respetuoso y hay que comprometerse a entregarle los resultados primero a ellos, porque son el objeto de investigación. No es un león, no es un grupo de, de árboles determinados, son personas. Me parece que ese es un punto a tener en cuenta, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, tengo como principio ético si yo utilizara la observación de clases en un gimnasio, en la escuela, en la formación, lo que sea, de un profesor determinado, al que por supuesto le garantizo que jamás voy a decir cuál es su nombre, ¿no? En el registro pongo un apodo, porque yo no estoy ahí haciendo inteligencia, como hace Mauricio. Estoy ahí eh, pidiendo permiso para que me muestren una práctica, digamos, ¿no? No para criticarla y evaluarla, porque yo no soy quien para evaluarlo, sino para extraer de ese registro categorías que me permitan pensar la propia disciplina. Y siempre que hago observación, digo, hay que hacer entrevistas, porque la observación no implica un diálogo con el maestro, implica ver lo que pasa. Pero si yo veo lo que pasa y alguien me muestra lo que pasa y yo escribo sobre lo que pasa, tengo la obligación ética de preguntarle qué quiso hacer. No importa si después la explicación es buena, mala, me gusta más o me gusta menos, todas esas categorías que ya descarté de temprano, no interesan. Lo importante es que éticamente yo le tengo que preguntar. ¿Por qué hiciste esto? ¿Para qué lo hiciste? ¿Cuál era el propósito? No importa si me gusta la respuesta o si considero que es acertada o me contestó boludez, ¿no? Pero éticamente tengo la obligación, ¿no? Eh, Eso me parece que es una cuestión central para pensar. Igual mañana lo vamos a repasar puntualmente, ¿no? Pero es central para pensar eh, en la ética del investigador, ¿no? Pero qué sé yo no trabajo con prácticas eh, institucionales, yo trabajo con un documento. Entonces, no tengo ninguna obligación de ir a preguntarle a nadie. Me puede surgir, ¿sí?, que algún documento escrito por algún grupo, qué sé yo, del Estado, ¿no? El estudio de documentos del Estado, ¿no? Eh, me permita hacer una entrevista, pero o me permita conocer a la persona o a alguna de las personas o al grupo de personas que escribió ese documento, qué sé yo. Cuando nosotros estudiamos los NAP, era una de nuestras fuentes. Los NAP son los núcleos de aprendizaje prioritario, que básicamente son el currículum nacional, ¿no? Al final dice quiénes son el grupo de profesores que lo escribió, que además son conocidos. Eh, y nosotros en un momento dudamos de ir a preguntarle.
¿no? Porque de hecho teníamos acceso a eso. Bueno, tomamos la decisión de no hacerlo porque no necesitábamos otra fuente, digamos, ¿no? O sea que también la decisión está vinculado a si es autosuficiente, decimos nosotros, o sea, es sostenible a partir de lo que tomamos como objeto, lo que emite se emite como conclusión. Y ya en los núcleos de aprendizaje prioritario eh, se nota el odio, por decirlo de alguna manera, la negación, mejor todavía, más preciso, la negación que tiene la educación física por la gimnasia. No solo porque casi no aparece la palabra, sino que a veces aparece reemplazada por la palabra gimnástica, que no quiere decir lo mismo que gimnasia, ni tienen el mismo origen, ni hablan del mismo saber. Eh, y además después se demuestra eso mismo, por eso no necesitamos ir a hacer ninguna entrevista, eso mismo después se demuestra en los currículum jurisdiccionales, ¿no? Cada jurisdicción tiene su currículum, para primaria, para secundaria, para terciario. Pero además se replica en la mayoría de los planes de estudio universitarios, el mismo problema. En el plan de estudio de La Plata, eh, ese que todavía está, ya espero que pronto cambie, la carga horaria de la práctica es un 50% de deporte. El otro 50% se reparte entre gimnasia, juego, danza, ¿no? Es evidente la, el desprecio que la educación física tiene por pero después se refleja en el estudio que hicimos sobre los programas, ¿no? Eh, Fuimos a ver los programas de todas las provincias, de todos los profesorados, o de la gran mayoría, algunos nunca nos vieron el programa, el programa de cada uno de las materias que se dictan en cada uno de los profesorados. Y yo, Córdoba, el IPEF, ahora no se llama, ahora es facultad, pero en ese momento era el IPEF, el Río Cuarto, Villa María, ¿no? Las tres universidades que funcionan en Córdoba. Con los programas específicos de la materia gimnasia o aquello que estaba vinculado a la gimnasia, de todo el país. Y el 98%, estoy diciendo un porcentaje mentiroso, pero la gran mayoría de los programas, excepto dos o tres, la gimnasia que enseña es la gimnasia deportiva, que es deporte. Pero se vuelve a mostrar el desprecio, la negación que tiene la educación física por la gimnasia. Pero además dentro del programa de gimnasia y dentro de la gran mayoría de los programas de gimnasia, en la fundamentación, o sea, cuando se dice por qué se va a enseñar esa gimnasia, eh, se utiliza el lenguaje de lo que podríamos llamar la educación psicomotriz, ¿no? Que si uno revisa toda la bibliografía vinculada a la corriente psicomotriz, la palabra gimnasia no aparece. ¿Por qué? Porque la educación física que vienen a proponer vendría a reemplazar, ¿no? La educación psicomotriz vendría a reemplazar a la gimnasia. De hecho, si ustedes leen los libros de Lewis, los más prácticos, los que tienen ejercicios para el esquema corporal, para la orientación temporal y todo eso, eh, no nombra nunca la palabra gimnasia y las secuencias que dan no tienen sistematicidad, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tiene que caminar el pibe con la bolsita de arena, perdón si es viejo el ejemplo, arriba de la cabeza para estructurar su esquema corporal? No se sabe, no se sabe, ¿no? Pues queda como librado de la naturaleza de cada uno de los niños, digamos. O sea que además en la bibliografía que se utiliza en los programas de las materias, eh, aparece esa dificultad, digamos.
Entonces, bueno, yo no necesité ir a ningún otro lugar para buscar eso. Y mucho menos, además, sabiendo que los que escribieron los NAP son psicomotrices, piensan en términos psicomotrices. Igual no voy a profundizar demasiado en la crítica porque uno de los que escribió los NAP de Educación Física es el actual ministro de Educación. Y como en el próximo gobierno no vamos a tener ministro de Educación, mejor me callo. Entonces te contesto lo que me planteaba. Bueno, si no hay más preguntas, les cuento lo que tengo pensado para mañana. Y les digo cómo nos organizamos. Mañana nos juntamos a las 9. Vamos a tener durante el día 2 tareas distintas, ¿no? Nos juntamos a las 9 y yo voy a hacer una presentación de qué componentes tiene la investigación, en nuestra opinión, digamos, obviamente no tienen por qué creer. Una presentación breve, como para poder discutir con ustedes y avanzar un poco más en la cuestión técnica. En el chat, a eso de las 18:38, digo para que lo busquen, dejé un texto que todavía no lo vamos a usar, pero ya lo dejé para que sepan que mañana lo vamos a usar. El texto de María Valeria Migliosi son herramientas para la investigación. Pero primero vamos a hacer una clase teórica y después vamos a ir a trabajar con este texto para que ustedes tengan más precisión todavía respecto de lo que estamos discutiendo. Después vendrá el break del mediodía y para la tarde le voy a dar la tarea de, esta sería la segunda tarea, le voy a dar la tarea de tratar de escribir qué van a investigar, ¿no? Y a la vuelta de eso nos vamos a posicionar sobre cada una de sus investigaciones tratando de colaborar con cada una de ellas. Así que para mañana prepárense para participar desde ese lugar. Perfecto, profe. Gracias. Va a ser dinámica Listo, entonces la profe. clase mañana. Gracias. Ok, profe, gracias. Bien, entonces, si no hay preguntas, los despido hasta mañana, que tengan buena noche. Igualmente, profe, hasta Chao, mañana. profe. Hasta Hasta mañana. mañana, profe. Hasta mañana.